Nosotras pertenecemos al grupo 401 Químico-Biológico del Centro de Estudios de Bachillerato 6 de 10, Dr. Ignacio Chávez, en Querétaro, Michoacán. Les presentaremos la construcción de una cocina solar de concentración parabólica. Mi nombre es Muñoz Vázquez Carla Mariana. Posadas Paredes Telma. Mondragón Reinel Estefanía. Y Mójica Luna Sofía Irene. Primeramente, para comenzar la construcción de nuestra cocina solar de concentración parabólica, partimos de conocer el vértice de 0,0 y el foco de 0,25 de la parábola que nos serviría como base para la construcción de dicha cocina. En base a estos datos, supimos que la distancia entre el vértice y el foco de dicha parábola es de 25 unidades positivas, es decir, P tiene un valor de 25. Debido a que es una parábola vertical, debido a que abre en dirección a los valores de y positivos, utilizamos la ecuación que corresponde a una parábola vertical, es decir, x menos h elevado al cuadrado igual a 4p por y menos k. Y en esta ecuación sustituimos los valores, el valor de p que ya conocíamos, que era igual a 25, y los valores de h y de k, siendo el valor de h el correspondiente a la coordenada en x del vértice y el valor de k el valor correspondiente a la coordenada en y del vértice, es decir, 0 para ambas variables. Entonces, de esta ecuación nos resultó x cuadrada igual a 4 por 25 por y, es decir, x cuadrada igual a 100y. De esta ecuación despejamos la variable y, resultándonos y igual a 1/100 de x elevado al cuadrado. Asimismo, pudimos deducir que el dominio de nuestra función se cumple para aquellos valores de x que son mayores o iguales a menos 50 y menores o iguales a 50, puesto que el radio de nuestra parábola es de 50 unidades y su diámetro de 100 unidades, algo que comprobamos con las mediciones de nuestra cocina. En cuanto al rango de la función, es aquel que se cumple para los valores de y que son mayores o iguales a 0 y menores o iguales a 25, debido a que la distancia entre el vértice y el foco de nuestra parábola es de 25 unidades, es decir, el valor de P, algo que también pudimos comprobar con la medición de nuestra cocina. Y graficando nuestra ecuación cuadrática en el programa llamado GeoGebra, pudimos saber que nuestra parábola en ningún punto se intersecta con el eje de las abscisas y por tanto carece de raíz alguna. Ahora podemos visualizar el sólido de revolución de nuestra parábola que nos sirvió como base para la construcción de nuestra cocina. Esta es una gráfica en tercera dimensión que realizamos en el software informático denominado GeoGebra. Lo podemos apreciar desde dos distintas perspectivas. Para comenzar, realizamos una plantilla con una cartulina, donde trazamos un plano cartesiano que en y positiva eran 25 centímetros, de igual forma en y negativa. Después de tener la plantilla, procedimos a marcar en cartón 16 plantillas iguales que se recortaron y lijaron. Con un tubo de PVC de 25 centímetros de largo y 1 pulgada de diámetro, se procedió a dividirlo en 16 partes iguales, que servirían de base para pegar las 16 plantillas de cartón. Una vez pegadas, se midió el diámetro de punta a punta, con el que sacamos el área de la circunferencia. Después medimos el grosor del cartón y se multiplicó por 16, y lo que resultó de eso se le restó el área. Por último, lo que resultó se dividió en 16 para sacar lo largo de los cartoncillos que irían pegados entre una plantilla y otra. Continuamos haciendo la plantilla de la parte exterior de la parábola, colocando una cartulina para marcar, y se hizo lo mismo que con la primera plantilla, pegando cada una en su espacio correspondiente. Estas a su vez fueron reforzadas con cinta gris que se
creando una base circular que se pegaría en el centro de la parte exterior. Después pintamos la parte interna de negro y la parte externa de plateado. Posteriormente se diseñó la base que sostendría la cocina utilizando un mecanismo que permitiría girar e inclinarse en cualquier dirección. Proseguimos haciendo las plantillas de la parte interna, midiendo desde el tubo de PVC hasta el borde de la circunferencia y midiendo el ancho de cada espacio, formando un triángulo que serían las plantillas de la parte interna. Una vez pegadas las plantillas, estas se forraron de aluminio y por último se hizo un círculo que de igual forma se forró de aluminio y se pegó en el centro. Así finalizamos el diseño y la construcción de la cocina solar de concentración parabólica.